Bienvenidos a la clase de los menores. Seguimos hablando acerca de la historia de Daniel. Estamos muy contentos porque las lecciones de Daniel son de las historias más bellas que hay en la Biblia. Vamos a hablar nosotros ahora acerca de Daniel, una historia súper conocida acerca de Daniel en el foso de los leones que no han visto de que los niños estaban en la clase de cuna. Así que vamos a verla desde un punto de vista diferente. ¿Por qué Daniel, que era tan un buen cristiano, un buen adventista del séptimo día? ¿Por qué él que había tenido sueños proféticos? ¿Por qué ahora Daniel estaba en un foso de los leones? A veces no entendemos las cosas que pasan, pero donde tú llegues, siempre Dios va a estar contigo, ¿no es cierto? Y debemos confiar en el cuidado de Dios. Acuérdate que Daniel y sus amigos ellos habían sido exiliados, Nabucodonosor y su ejército vinieron, conquistaron Jerusalén, destruyeron el hermoso templo de Dios, era algo que él nunca había imaginado verse en esa situación. Él fue llevado a Babilonia, donde se le cambió el nombre, se le quiso cambiar las costumbres, pero él decide mantenerse y ser leal amigo de Dios. Daniel posiblemente vio matar a sus padres, así que nosotros vemos aquí muchas cosas interesantes que ocurren con Daniel, ¿verdad? Muchas cosas interesantes y vamos a ver qué es lo que ocurre. La semana pasada nosotros vimos que Daniel, ya habían pasado los años, él vivió toda su vida en Babilonia, nunca más pudo regresar a Jerusalén, y donde, bueno, todo estaba destruido en Jerusalén hasta el templo. Así que Daniel, él estaba al servicio del rey de Nabucodonosor, él era uno de los principales de ahí, y entonces el rey murió. Vamos a ver si. Entonces Daniel no perdió su autoridad ni su experiencia como un líder político, a pesar, él era un cristiano, ¿verdad? Él y sus amigos, ellos habían estado al servicio del rey. Y algo que a Daniel no le podían quitar eran dos cosas, su lealtad a Dios y su experiencia como consejero del rey. Acuérdate que él había sido consejero del rey de Babilonia. Y no solamente había sido un buen consejero político, también había sido un buen consejero espiritual, porque Daniel le pudo enseñar a Nabucodonosor acerca de Dios. Le enseñó de Dios, el rey aprendió de Dios, aprendió cómo se come, de la ley de Dios, aprendió sueños proféticos. Así que Daniel había cumplido su misión. Pero aunque Daniel había cumplido su misión, Daniel todavía vivía en un palacio donde todo el mundo quería poder. Vamos a ver quién era el rey de Ciro, porque aquí entra otro rey, porque Nabucodonosor murió. Daniel era joven, Daniel tenía 17 años, posiblemente el rey le llevaba 30 años más a Daniel. El rey Ciro fundó el imperio persa, se coronó rey de Medo y Persia. Que ahora acuérdate el sueño de la imagen, ¿te acuerdas? El oro era Babilonia, Medo Persia, y extendió su dominio por todo el Asia Menor, si lo puede ver así. El ejército conquistaron todos los territorios que había conquistado Babilonia de Egipto, pero este llegó a la India. Y en el año 539 se apodera de la ciudad de Babilonia, donde los judíos estaban desterrados, porque acuérdate que los judíos destruyeron Jerusalén y los esparcieron por todos los pueblos y ciudades de Babilonia. Así que lo que tú ves de marrón era lo que él había conquistado este rey Ciro. Vamos a ver. Pero Ciro se entera que Daniel está entre los tres personas más importantes del reino. ¿Por qué llegó Daniel a estar entre los tres mejores del reino? Bueno, acuérdate que Daniel había sido inteligente, pero algo había pasado. Habían 120 príncipes que le tenían envidia a Daniel por su nombramiento. Así que él tramó algo contra Daniel. ¿Qué había pasado? Bueno, el nieto de Nabucodonosor se llamaba Belsasar. Y como él vivió con todo el lujo de que su abuelo había conquistado, ¿no es cierto? Él cometió un error porque Belsasar conocía a su abuelo, conocía la historia de su abuelo, había escuchado la experiencia del abuelo con Dios, y entonces él, como vivía, estaba en la mejor época y había guerra entre
entre Babilonia y los medopersias, que los medopersias estaban ganándole las batallas. Él estaba refugiado en la casa en Babilonia, que era una ciudad grande y hermosa. Y el rey, como estaba, no le había costado las conquistas, así que él se entregó a fiestas y borracheras. Y ya saben que las borracheras llevan a muchas cosas malas. Entonces él cometió un error porque hizo una fiesta y entonces dijo, bueno, aquí necesitamos unos vasos especiales para beber. Entonces él dijo, bueno, que yo recuerde, mi abuelo conquistó un templo en Jerusalén. Así que vayan y tráigame esos tazones de oro, esas tazas de oro, y vamos a beber vino en ellas porque es de un dios y yo soy un dios, dijo Belsasar. Así que inmediatamente trajeron los vasos y el rey estaba ebrio, completamente ebrio, y entonces beben vino en los vasos sagrados que eran usados en los templos, en el templo de Dios. Entonces dice que mientras ellos estaban ahí, aparece una mano, la mano de un hombre que escribe Mene, Mene, Tekel, Urpasin. Cuando él vio esas letras, la fiesta paró, hasta la borrachera de los borrachos que estaban se desapareció. Y el rey dice que comenzó a temblar en las piernas porque lo que él vio era algo divino. O sea que el rey Belsasar conocía realmente Belsasar conocía realmente que del Dios, ¿no es cierto?, de los judíos, él había visto la experiencia, así que él decide y le dice, yo voy a darle un vestido nuevo, lo voy a nombrar tercero en este reino y le voy a dar una medalla de oro, una cadena de oro, a quien me diga lo que significa ese sueño. La reina madre, la reina le recomienda que busque a Daniel a Daniel, a quien él había conocido, ¿no es cierto? Porque él había sido un consejero de su abuelo y entonces Daniel tenía esa experiencia. Daniel, algo que no le podían quitar a Daniel era su experiencia como gobernante y su experiencia que había tenido con Dios. Y entonces Daniel le dice al rey que le dijo al rey en primer lugar, mira, el vestido que tú me vas a dar y la corona, quédatela porque yo no la necesito. Yo no cobro por mis servicios religiosos. Pero le dijo, Mene, Mene, Tekel, Urpasin, es que se te ha puesto en una balanza, se te ha hecho un juicio en el cielo y tú has sido una persona que ha sido encontrada falsa. O sea, en otras medidas, tú cometiste un gran error. ¿Cómo se te ocurrió haber bebido vino en los vasos sagrados de Dios? Por lo tanto, esta noche tú vas a morir tú y tu reino va a ser entregado a los persas. Entonces el rey sabía que lo que Daniel, la gente sabía lo que había pasado. Mientras Daniel estaba diciendo, el Ciro, el rey de Babilonia, él quería entrar por la ciudad, pero no podía. El ejército estaba rodeando toda Babilonia, pero no podía. Babilonia tenía agua, tenía alimentos, así que podían sobrevivir muchos años sin abrir las puertas. Entonces a él se le ocurrió que como el agua corría por entre los rieles, entonces él decide hacer un cauce, el río iba así derechito, decide hacer un cauce para que el río se desvíe y automáticamente por esos lugares entra el ejército y esa misma noche que Daniel le dice a Belsasar, el rey es muerto, la familia real es muerta y Ciro se queda como gobernador de todo, conquista Babilonia y automáticamente Babilonia desaparece y los medo-persas, como fue en el sueño que Dios le dio a Nabucodonosor. Pero, entonces el rey entra al palacio, automáticamente él tenía espías, entonces dice quiénes son los principales, entre los cuales se encontraba Daniel, que ya era un anciano, pero Daniel tenía experiencia, era jovial, Dios estaba con él sobre todas las cosas. Entonces entonces decide el rey, ¿no es cierto?, conservarlo y tenerlo entre sus principales, porque de entre todos Daniel tenía, el rey había escuchado posiblemente la historia con Belsasar, por lo tanto él se dio cuenta que Daniel estaba con Dios, porque una de las cosas
que los reyes buscaban no solamente eran personas inteligentes, personas que supieran acerca de cómo gobernar, sino también personas que pudieran tener una fe en una creencia. Y los reyes de Medo Persia aceptaban mucho de que las personas tuvieran un solo Dios. Así que automáticamente, entonces vinieron, dice, los gobernadores, los sátrapas, que eran más bien los príncipes, se juntaron y le dijeron al rey, oh rey Darío, tú eres un rey bueno, un rey que vive. Claro, ya había muerto el otro, entonces ahorita dijeron, antes que nos maten a nosotros, nos pasamos por el lado del nuevo rey. Así que todos los gobernadores, los consejeros, los capitanes, le dijeron al rey que hiciera una ley y que él pusiera su sello, que por 30 días todo el mundo tenga que orar al rey porque el rey es como un dios. Y el que no lo hiciera fuera echado al foso de los leones. Ahora el rey me dijo, confirma este edicto, fírmalo para que no pueda ser revocado y que toda la gente siga la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser cambiada. O sea, la gente, los halagos, los aplausos siempre a veces traen consecuencias. Entonces esta gente se presentó ante el rey y le dijeron, mire, tú eres ahora como un dios, has vencido un rey Belsasar, ha conquistado muchas tierras, has conquistado la poderosa Babilonia, que por 30 días todos nosotros, todo el mundo en todo tu reino te adoren como un dios y el que no haga caso se vaya al foso de los leones. Y tú tienes que firmar y sellar porque había una regla en Medo-Persia, que el rey tenía que obedecer todas las leyes que decía y no podía cambiar. O sea, tenía que pensarse bien lo que la ley que iba a escribirse, de lo contrario, el rey no podía cambiar. Entonces el rey emocionado con tanto lujo, con tanto detalle, emocionado porque le iban a durar 30 días. Y no era que la gente iba a adorar en su casa a un Padre Nuestro, no, la gente iba a venir, le iban a traer regalos, lo iban a hacer sentir bien, lo iban a abrazar, le iban a cantar, le iban a bailar, Entonces el rey se emocionó y entonces agarró y firmó el rey el edicto. Y la prohibición, nadie tenía que adorar a ningún otro Dios. Cuando Daniel supo eso, Daniel tenía una costumbre. Daniel oraba según lo que había aprendido de Salomón. Él oraba desde Babilonia en dirección hacia Jerusalén, hacia donde estaba el templo, porque tú te acordarás que cuando cuando vimos de lo de Salomón, él dijo que si alguien orara en dirección al templo, tú, aunque no estuviera el templo construido, tú lo ibas a escuchar. Entonces Daniel oraba a Dios, dándole gracias a Dios en dirección hacia Jerusalén, en el camino hacia Jerusalén. Y él oraba en su casa con las ventanas abiertas. En dirección hacia Jerusalén, 3 veces al día oraba y daba gracias a Dios como lo hacía antes y después del edicto. Entonces, porque los enemigos de Daniel, que eran muchísimos, entonces él oraba en dirección y entonces él lo estaba haciendo. Y él no le importó. Daniel dijo, ya estoy viejito, yo creo que ya he cumplido, me ha pasado tantas cosas en Babilonia. Tenemos un nuevo rey, él me quiere, me respeta, soy uno de sus principales ministros. De él, por lo tanto, yo no voy a dejar de ser fiel a Dios. Cuando Daniel fue a orar, le mandaron un edicto, por supuesto que él tenía que tener un edicto porque él era uno de los principales ministros del rey, el principal. Entonces él leyó y él dijo que está bien, es un edicto, es algo legal, pero yo tengo que hacer lo que es correcto. Él fue a adorar a Dios como siempre. En esa época no había cámaras fotográficas, no había paparazzis que tomaran fotos, no había cámaras, no había, pero sí había personas que se juntaban con otras para ser testigos de lo que iban a ver. Y cuando hallaron que Daniel estaba orando y rogando en presencia de Dios, fueron ante el rey y le dijeron, oh rey, ¿te acuerdas tú que firmaste un edicto? Que por 30 días nadie tenía que adorar a otro Dios, ni nosotros, solamente a ti. Y el que desobedece será echado en el foso de los leones. Y el rey dijo, sí, sí, es verdad. Esta ley no, nadie la puede romper, ni yo mismo, porque es una ley que está firmada por el rey de Medo-Persia.
¿verdad? Sí, esa era la ley que había. En Medo-Persia había una ley. El rey no podía romper una regla que él había hecho, tenía que pensar, ser muy inteligente y no saber pensar. Entonces le dijeron, ay, rey, con tristeza en el corazón, alguien llamado, llamado Daniel, que es hijo de los cautivos de Judá, no te respeta a ti como rey, ni acata tu mandato, sino que él está orando 3 veces al día. Mira estos hombres qué malos son. Como te dijo, no había cámara fotográfica, no había paparazzi, no había películas. Automáticamente le dijeron al rey que 3 veces, o sea, ellos esperaban las 3 veces que Daniel oraba, porque ellos trataban de buscar algo malo en Daniel. Entonces dijeron, a ver, ¿Daniel ha robado? No ha robado. Quizás cuando Daniel estaba en el palacio le fueron a buscar su casa y no encontraron ninguna moneda de oro más que lo que él tenía. Buscaron a ver si alguna vez se había perdido 1 millón de monedas de oro de Nabucodonosor o de nada. Entonces la única forma de atacarlo era por su religión. Porque dijeron, no podemos, este hombre nos roba, no está en negocios ilícitos. Y qué maravilloso es que la gente cuando te investigue no encuentre nada sucio, ¿no? Que tienes buena conducta, que no robas, no te aprovechas de las circunstancias. Entonces automáticamente Daniel estaba ahí entre los que habían investigado y Daniel no tenía ningún antecedente policial de robo, de falco, nada. Entonces la única forma de atacarlo era por su religión y eso apréndelo porque muchas veces no te van a atacar por tus buenas calificaciones o porque no tiene antecedentes, sino por la forma como tú adoras a Dios. Y cuando el rey escuchó eso, le pesó, dice la Biblia, se dio cuenta que él lo habían agarrado de tonto. Y entonces él dijo, ahora entiendo por qué esta gente hizo esa ley, porque lo que querían era deshacerse de Daniel y el rey tenía un aprecio por Daniel. Si Daniel no hubiera sido tan importante para el rey dice que él intentó liberarlo a Daniel todo un día, trabajó, buscó una forma de librarlo, pero no la encontró porque la ley de Medo y Persia decía que las leyes no se podían cambiar. Entonces le dijeron al rey, sepa que en la ley de Media y Persa, ningún edicto, incluyendo tú como rey, puede ser cambiado, puede ser desobedecido. Así que el rey llamó a Daniel, lo trajeron a Daniel, el rey Daniel ya era viejito, posiblemente ya quería dormir. Y entonces le dijeron a Daniel que lo iban a echar en el foso de los leones, porque él había decidido, había orado 3 veces al día. Y el rey le dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú realmente sirves, a quien tú estás orando 3 veces al día, a quien tú desobedeciste la ley, realmente él te puede librar, ¿no es cierto? Que él te libre. Ese era el deseo del rey. Imagínate qué maravilloso, ¿no? Un rey que le dijo a Daniel, Daniel, si tú confías en ese Dios a quien tú estás orando, que sea quien te libre. Y acuérdate que los leones eran animales que estaban en ese foso que lo dejaban 3, 4 días, 5 días sin comer. Y ponte 5 días sin comer, no solamente estás con hambre, estás bravo. Así que esos animales estaban bravísimos, dice la Biblia, y era la costumbre para que cuando arrojaran a la persona automáticamente eh, fuera devorado. Entonces fue traída una piedra, que era la costumbre, y la ponían en la puerta del foso y la selló el rey con su anillo y con el anillo de los príncipes para que el acuerdo de Daniel no se alterara. En otras palabras, era la costumbre que se pusiera un sello, o sea, un sello de que nadie podía sacar esa puerta, ni siquiera el mismo rey. Entonces el rey se fue a su palacio, se acostó, hizo sus oraciones, no puso música porque él estaba muy triste por lo que había sucedido. Automáticamente le trajeron comida, él no quiso comer y el rey no durmió. Dice que él estaba muy nervioso, muy indeciso, estaba muy preocupado. ¿Qué pasará Daniel? Ya estaba muerto. Él era viejito, pero él era muy servicial, se notaba una persona diferente. Él tenía una experiencia con Dios y entonces él dice que se levantó muy de temprano
y fue corriendo al foso de los leones y acercándose llamó a gritos, dice a gritos a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente. O sea que Daniel también le había enseñado de Dios, le había enseñado de que él era, había sido un judío exiliado exiliado de Jerusalén, de Judá, y él dice, Daniel, siervo del Dios viviente. O sea que el rey Ciro reconocía como Nabucodonosor que Dios era un Dios viviente. Daniel había dado un buen trabajo como cristiano en la parte de hacer su trabajo de gobernador. También predicaba de Dios. Le dijo, ¿el Dios tuyo a quien tú continúas sirves te ha podido librar de los leones? Esa era una pregunta que el rey tenía y que toda la noche, quizás en su mente, él se imaginaba de mil formas cómo Daniel podía liberarse. Y él, siendo el rey más poderoso, no lo había podido liberar porque había caído en una trampa. Y cuando se levanta y él sabía que los leones no habían dado de comer por 4 o 5 días, una semana, y esos leones estaban hambrientos. Entonces escuchó la voz de Daniel. Le dijo, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel. O sea, imagínate, mira lo que Daniel estaba enseñando al rey. Muchas veces hemos escuchado de ángeles, pero ahora Daniel le había hablado al rey acerca de qué era un ángel. Porque en Salmo dice, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le defienden. Así que Daniel le enseñó lo que era un ángel, porque Daniel sabía lo que era un ángel. Y el rey Ciro no sabía. Acuérdate que él era un rey que venía de adorar a otros dioses. Y le dice, mi Dios envió su ángel el cual cerró la boca de los leones, cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente. Claro, Daniel había desobedecido la ley del rey, pero no la ley de Dios, porque él no había, él tenía que guardó el primero, el segundo mandamiento, no adoró al rey. Por lo tanto, fui hallado inocente y aún delante de ti, porque el rey sabía que era una trampa. Oh rey, no, yo no he hecho nada mal. O sea, lo que yo he hecho es algo que es propio de mi religión. He sido leal a mi Dios y si a Dios no le he hecho ningún daño, a ti tampoco. Entonces dice la Biblia, ahora sí da el rey, ya la ley había sido dada, tenía que ser arrojado al foso, pero en ningún momento dijo en la ley que tenía que salir muerto. Porque automáticamente, por lógica, el que se tira en un foso de león sale muerto, sale huesito. Así que inmediatamente Daniel agarró, abrió y Daniel fue sacado y entonces inmediatamente a todos esos hombres que habían osado contra Daniel le dijo que fueran arrojados al foso. Así que me imagino que todos ellos fueron arrojados y la Biblia dice que antes que esos hombres llegaran a los leones, ya los leones los tenían y los mataron a toditos ellos. Y entonces el rey escribió una carta donde pide que se adore a Dios. ¿No es cierto? Es una cosa impactante. Así que el rey Ciro también aprendió acerca de Dios y en Jeremías Daniel le mostró que Ciro iba a ser el que iba a construir el segundo templo, el templo que Jesús lo iba a visitar, ese segundo templo. Así que te estoy adelantando historias para que tú más o menos tengas idea. Así que Daniel trabajó hasta el último de sus días y de sus días, ¿no es cierto?, con el rey Ciro, ya estaba viejito Daniel, habían pasado cerca de 60 años y 70 años había pasado ya desde la destrucción del templo, así que Daniel tendría entre 80 y 85 años, más o menos. Pero Daniel, Dios también tenía una obra importante que hacer con Daniel, que nosotros lo vamos a ver la próxima semana en las próximas lecciones. Pero una cosa es bien impactante, bien importante que tú tienes que considerar, es que realmente Daniel fue un profeta, Daniel fue una persona muy especial para Dios y Daniel era un profeta que estaba en un palacio. Ahora, una de las características de esta lección que nosotros tenemos que darnos cuenta es que Daniel, aunque él era cristiano, aunque él era adventista del séptimo día, guardaba el sábado, se alimentaba saludablemente, Daniel no por eso no dejó de tener pruebas, dificultades durante toda su vida. Los tuvo en el tiempo de Babilonia y los tenía ahora en el tiempo de Medo-Persia. Él, Dios empezó a enviar profecías desde el tiempo del rey Nabucodonosor.
Así que Daniel era una persona importante, Daniel y sus amigos. Así que Daniel tuvo la experiencia que Daniel se mantuvo desde que tenía 17 años, él se mantuvo leal a Dios, por lo tanto, él eso no lo cambió. ¿Cierto? Él siguió siendo un buen cristiano, él no robaba, no estaba envuelto en crímenes, en peleas, en desfalcos, en drogas, él no estaba envuelto en eso, porque cuando llega Ciro a conquista a Babilonia, una noche antes Dios también protegió al anciano profeta y entonces le dice al rey, tú has sido hallado falto pero porque tú has usado los vasos sagrados de Dios, has bebido en eso, o sea, Daniel enseñó, sabía Belsasar que él no podía usar los vasos sagrados de Dios porque eran del Dios Altísimo, el Dios que había sido de su abuelo, que lo había aceptado también, así que Belsasar sabía lo que había sucedido, por lo tanto, lo nombró Belsasar tercero en el reino, ¿no es cierto? Y automáticamente cuando esa misma noche Ciro invade Babilonia, él mató al rey y a la familia, que era lo que tenía que eliminarlos para que no hubiera otro rey en Babilonia, y él se sienta en el trono y manda a llamar a los ministros, ¿no es cierto? Eso quiere decir que cuando tú ves las películas de las guerras, ellos no matan a todo el mundo. Ellos toman prisioneros a los ministros para que den informes económicos, dónde están los tesoros, cómo están. Así que Daniel se le perdonó la vida y él era un viejito agradable, ya tenía más de 80 años, ¿no es cierto? Daniel entonces lo nombra gobernador, quizás le hizo un examen, buscó sus antecedentes y como Daniel había sido hallado 7 veces más inteligente y vio que era un hombre de Dios, que era un hombre judío, ¿no es cierto? Y el rey, a pesar de todo, también conocía de los judíos. Acuérdate que él está muy cerca a la historia de la reina Esther. Entonces, Daniel entonces es llamado, pero lo tratan de investigar y buscar qué puntos negativos tenía, que es algo loable. Daniel no tenía ningún antecedente de robos, ni en desfalcos, no había hecho nada políticamente mal. La única forma que lo encontraron era su religión. O sea, el punto débil siempre que nos pueden hallar en nosotros no es los robos que hacemos, sino es el punto de la fe, que nosotros guardamos el sábado, que adoramos a Dios, que no comemos puerco. A veces la gente intenta hacer un daño, ¿no es cierto? Hemos tenido experiencias. Yo una vez perdí un trabajo porque no trabajaba viernes de noche y sábado, entonces son los días de más venta en una tienda donde yo trabajé, y entonces me despidieron porque no podía, porque el día que más me necesitaban era el sábado y yo no podía estar. Yo no trabajaba ni viernes ni sábado, pero trabajaba domingo. Pero la gente busca siempre alternativas así que uno puede afectarle. Pero Daniel, a pesar de que entonces en la adulación vinieron los ministros, le dijeron, rey, entonces uno cuando te den halagos y aplausos, tú tienes que tener cuidado y tienes que pensarlo bien. Y el rey de Medo Persia no lo pensó. Él firmemente firmó, porque él sabía que la ley firmada por él, ni él mismo como rey podía desobedecer. Y tristemente le engañaron, le dijeron, nadie debe adorar a Dios por 30 días y el que fuera arrojado al foso de los leones, que ya habían habido personas que habían entrado a ese foso y era un castigo terrible. Nabucodonosor castigaba en el horno de fuego, ¿te acuerdas? Pero este castigaba con leones. Así que Daniel le mandaron la copia del edicto, porque en esa época se mandaban todas las copias para que la gente estuviera enterada. Y entonces Daniel recibe, lee, pero él sigue con su costumbre de orar 3 veces al día en dirección a Jerusalén, en dirección del templo donde había estado, porque el Salomón había orado que si alguien oraba en dirección allí, el pedido iba a ser concedido. Y Daniel estaba orando por el cumplimiento de que Jerusalén iba a ser reconstruida y el templo también por segunda vez. De Daniel ya estaba viejito, habían pasado ya cerca de 70 años y dijo, ¿quién aquí va a poder construir todo ese palacio? Es imposible y
estoy lejos. Y Daniel confiaba en Dios y él se fue a orar. Pero no había paparazzi, no había cámara fotográfica, no había teléfonos que grabaran, pero sí habían personas que estaban y vieron que Daniel oró 3 veces y lo acusaron al rey. El rey se dio cuenta, o sea, ten mucho cuidado cuando las personas den halagos, porque siempre buscan otra cosa. Y ese rey cayó tontamente y él se dio cuenta, porque tonto no era el rey. Más bien por tonto no tuvo una buena elección. Y aunque la palabra tonto suena feo, pero realmente el rey reconoció que lo habían usado. Y entonces él dijo, bueno, trató de buscar un día a Daniel de protegerlo, pero no pudo. Pobre Daniel. Pero el rey era el que más sufría, era Daniel. Así que el que más sufría era el rey porque Daniel estaba tranquilo. Daniel confiaba en Dios. Así que Daniel es arrojado al foso y el rey le dice, Daniel, el rey a quien, el Dios viviente al que tú adoras. Y eso es algo impactante. Quiere decir que en el poco tiempo que Daniel había estado con Ciro, le había enseñado más de la religión judía, ¿no es cierto? Había tenido largas conversaciones, porque en Jeremías dice que Ciro iba a construir el templo. Así que imagínate que eso estaba, pero el rey estaba impactado y más, wow, mi nombre está en la Biblia. Imagínate, el rey Ciro estaba diciendo eso y ahora Daniel ahora estaba ahí por culpa de él, y estaba ahí en el foso. Imagínate. Entonces el rey decía, ¿será que Dios en quien tú crees te podrá defender y librarte de estos leones que están 7 días sin comer? Pues la historia tú la conoces. Esta historia es importante porque nos muestra muchas cosas en común. En primer lugar, que no hay un lugar en toda la tierra que estemos seguros, ni aún la iglesia. A veces hay gente que busca política dentro, problemas, dificultades, pero en cualquier lugar donde tú estés, que cuando te investiguen no encuentre nada que pueda afectar tu fe o comprar tu personalidad o tus principios, venderlos. Segundo, que hay que tener cuidado con los halagos. Tercero, que cuando, aunque haya una pena de muerte por adorar a Dios, tú tienes que mantenerte fiel como Daniel. Y Daniel fue librado de la muerte 3 veces. La primera fue cuando mandaron matar por el sueño y Daniel dijo, yo, déjame orar esta noche. La segunda fue, cuando también el rey quería la interpretación del segundo sueño y esta tercera vez cuando lo mandaron al foso. Pero él confiaba en Dios. Él dijo, bueno, ya estoy viejito, ya creo que he cumplido. Él dijo, bueno, me confío, me pongo en la mano de Dios. Si Dios me necesita, voy a vivir, si no, no. Y entró a ese foso. Pero dice Daniel que el rey, esa misma noche, el rey estaba preocupado por Daniel. Daniel era una buena persona y el rey reconoce eso. Y dice, realmente algo pasó aquí, ¿no? Y va y gritando, ¿no? O sea, el rey esa noche no pudo dormir, no gozó la comida, no gozó la cama, no había música. Daniel, ¿será que el Dios viviente a quien tú sirves te ha librado? Y Daniel dice, sí, rey, aquí estoy, Dios vive, estoy vivo. Yo no he pecado contra mi Dios y menos contra ti. Y el rey inmediatamente los mandó a todos esos príncipes que habían tenido la idea, los mandó matar, tristemente, ¿verdad? Esas personas fueron castigadas y el rey Belsasar, el rey Ciro, perdón, ordena que el Dios de Daniel sea adorado, ¿no es cierto? Porque él reconocía el poder de Dios. Así que vamos a ver qué pasa con Daniel, porque Dios permite que Daniel, ya a sus 80 años, él todavía continúe viviendo. Acuérdate que Daniel no solamente estaba orando, él y los judíos estaban orando porque por 70 años la ciudad de Jerusalén estaba destruida y también el templo. Así que el rey Ciro tendría que ayudar, ¿no es cierto? Según la profecía de Jeremías, ¿no es cierto? Y Daniel estaba orando porque realmente él oraba por el cumplimiento de esa profecía que Dios había dicho. Ya el pueblo había aprendido la lección, el pueblo judío, ya no adoraban ídolos, ya no eran idólatras, ahora lo que ellos necesitaban era regresar a Jerusalén y construir la ciudad de Jerusalén y el templo de Dios, el segundo templo donde Jesús vendría a visitar. Pero me estoy adelantando a las historias, así que quiero que más o menos tengas interés porque
todavía Dios estaba usando a Daniel. Por supuesto que Dios pudo haber usado a otras personas. Habían otras personas, pero nadie estaba en la posición de Daniel. Era el principal consejero del rey Ciro. Así que tienes que entender la importancia. Por supuesto que no sabemos más de los amigos de Daniel, posiblemente algunos hayan muerto o todavía estaban al servicio del rey, pero sí sabemos de Daniel y su posición. Que Dios nos ayude a comprender y a ser como Daniel. Cuando haya leyes que digan que no podemos guardar el sábado, que no debemos dar diezmo o cualquier ley que nos prohíba, tú tienes que mantenerte leal a Dios como lo estuvo Daniel. Y no importaba si a Daniel decía ya, si me come un león, me come, pero yo me mantengo fiel a mis principios. Que Dios nos ayude a tener la fe y la valentía de Daniel, porque hay que ser muy valiente para meterse a un foso de los leones, ¿no es cierto?, para ser devorados por el amor de Dios. Hay que ser muy valientes. Que Dios nos ayude y nos vemos la próxima semana.